Rolling, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, Satoshi, qué placer compartir contigo. Y sobre todo en esta tanda que se ha puesto interesante, Y la familia, Rolling, bien. como un filete. Aquí chequeando y dando seguimiento. Es verdad. Todos, desde España, Laura Sí. y las demás por aquí compartiendo, al igual que Rolando. Rolling, este live de Entre Cronistas es motivado evidentemente por la situación que estamos atravesando en el planeta, ¿verdad? La pandemia. Entonces siempre comienzo este tipo de actividad preguntándole al invitado sobre esta situación. ¿Qué tanto ha afectado la vida de Rolling Fermín y de su familia esta situación de pandemia? Bueno, mucho, a todo el mundo. O sea, estamos acostumbrados siempre a estar en las calles, disfrutando de las actividades deportivas y hemos tenido que adoptar un sistema diferente. La vida ha cambiado totalmente, pero respetando lo que es esta pandemia, que no es un juego cualquiera. Es un pitcher lanzando a los Chapman 100 millas o más. Y para un jugador como yo, en este caso, que supero los límites, entonces tengo que cuidarme un poquito más para poder continuar en este line-up. Políticamente parece que habrá un tranque, ya los congresistas del PRM aparentemente están diciendo que no van a otorgar tantos días de emergencia nacional, que no van a aprobar esa iniciativa del presidente Medina, que aparentemente va a extender y ya declaró en el listín diario de la fecha, sale hoy diciendo que no va a desactivar las medidas económicas, que todo va a seguir igual. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? ¿Tú crees que debamos continuar con esta emergencia nacional o tú crees que ya debemos parar esto? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo acá, son las 5, las 6 de la tarde y los carros están pasando normal. Eso no ocurría hace 20 días. Mira, yo creo que verdaderamente se necesita la prolongación. Ahora, ¿qué sucede? Aquí estamos apostando al triunfo político, no realmente a lo que más favorece a la gran mayoría. Lamentablemente, los dominicanos en este caso nos importa lo que ocurra si yo soy capaz de lograr mi objetivo. Y es una pena, es una lástima, independientemente también de que nosotros no somos capaces de respetar nada. Y hay que entender situaciones de muchas personas en el aspecto de precariedad, pero es lo que está correspondido por el hecho de que tampoco tú te has percatado, te preparaste para situaciones como esta que son anormales. Ahora, ¿qué yo prefiero? No lo estoy viviendo, pero prefiero tener vida y no y pasar un poquito de trabajo, de calamidad, pero preservar lo que es la vida, que es lo máximo. En este país es difícil, no, lamentablemente nos respetamos y ponemos el interés particular por encima del colectivo. Yo creo que sí, que la situación actual, lo que hemos visto es que estamos metidos todavía en la pendiente bien alta, no hemos logrado lo que es la llanura en un tema que no se debe ni probar. Yo no quisiera probar el traguito que luce bien amargo por la experiencia que hemos visto de una gran cantidad de dominicanos. ¿Tú piensas que tanto oposición como oficialismo han politizado todo este tema? Claro, es un temor que tienen ambos equipos. Yo utilizo mucho los términos deportivos para que me entiendan. Razones, todo el mundo cree que el otro está tomando ventaja, que si se prolonga esto es porque los que están en el poder quieren buscar elevar el índice. Aquí el dominicano en su gran mayoría ya sabe lo que va a hacer, lo que va a definir. Pueden cambiar un porcentaje, pero no creo que sea tan determinante. Aquí el dominicano a la hora de votar, en este instante, tú puedes estar seguro que ya está definido, con algunas excepciones, que son capaces de negociar ese voto que debe ser sagrado y de conciencia por encima de todo. Sobre todo. ¿Cómo se está haciendo el profesional de la comunicación, Rolling Fermín, hoy día? ¿Cómo ha cambiado? ¿Está haciendo el programa desde su casa o sigue yendo al estudio con mascarilla, solamente un camarógrafo? ¿Cómo es el procedimiento de todo lo que tú haces a nivel de comunicación? Mira, he aprendido, me he adaptado mucho más al modernismo. Me ha costado dominar más la tecnología y me ha fascinado porque me hace la vida mucho más cómoda. Yo estoy grabando mi programa de las 6 de la tarde, ahora coincide
bien tempranito, con material vigente. Me cuesta un poquito más de sacrificio, de actualización. Le dedico más tiempo porque estoy más permaneciendo en la casa. Y normal, común y corriente. Es lógico, este tema económicamente nos afecta a todos. Hay anunciantes que siguen siendo contigo consecuentes, hay otros que no porque no pueden. Ahora es el consecuente eres tú, que tiene que muchas personas de estas Sí. permitir que continúe como agradecimiento. Y en ocasiones también sin pensar en lo que es la presión de los dueños, que quieren seguir cobrándote igual con algunas excepciones. Pero yo soy de los que tiro detrás siempre de una mata de palma. Por suerte tenía mi agache momentáneo para utilizarlo en situaciones como esta y esperando de que en un par de meses, como mucho, podamos volver a una vida más o menos promedio dentro de lo normal. Ok, ¿y qué está haciendo En ahora el, mismo? caso, en el caso de la televisión, por lo mismo, Sí. Rolling TV, grabamos entrevistas con estos sistemas de Zoom, me han dado resultados positivos. En ocasiones lo que hago es que grabo mi programa de manera normal con alguien que tengo confianza y que se cuida tanto como yo y cubriendo lo que es la Ok. rutina. Tú tienes ahora mismo un programa de radio y un programa de televisión. ¿No estás en ningún segmento de algún programa de variedad de allá en Santiago? Sí, al mediodía ustedes y nosotros. Tú tienes Hago los mucho ahí. reportes, tengo mucho con José Fabián en ustedes y nosotros. Yo soy duradero, a pesar de que no me gusta que me manden ni que me ordenen. Pero tú eres un pan de azúcar, Rolling. Porque mucha gente te ve a ti como un ogro y la gente está como equivocada con eso. ¿Qué va? Hasta que no me conocen, viejo. Usted mismo Sí, quizás me sí, considero un ogro sí. en un momento determinado. No, yo no. Yo No, no. no, pero después que nos familiarizamos un poco en el Ah, Caribe, sí, yo sí, estoy sí. seguro que tu impresión y tu imagen de lo que era Ah, Rolling claro, claro. cambió totalmente. Claro, es así, es así. Mira, yo soy Rolling de nombre, difícil de aparar, pero soy un flycito como persona. Por eso es lo de Flycito, entonces, lo de Flycito Fermín. Claro, porque es más fácil de dominar. Mira, yo no quería entrar en ese personaje, lo voy a dejar para más adelante, pero quiero hacer el tema político primero, ¿verdad? Antes de caer en la personalidad y, por supuesto, en lo profesional, en la actualidad deportiva. Entonces, finalmente, en política, yo siento como que su alcalde está por encima del resto en la República Dominicana. El santiagués, porque eso se ve aquí en San Cristóbal, en Higüey, pero el santiagués o el santiaguero, ¿cómo ve, cómo percibe a Abel Martínez como síndico? No, Abel Martínez se ha convertido en el síndico histórico. En ocasiones, en Santiago, el síndico histórico se llamó Jorge Gobaira. En esa época, porque fue el primero que asfaltó Santiago y Pueblo Nuevo, un barrio que nunca tuvo calles. De repente todo ha cambiado con la labor que ha realizado Abel Martínez. Alguien que viene de Monción se convierte en santiaguero y que prácticamente se ha convertido en un alcalde, un síndico fuera de lo normal. Es quien yo quisiera que me representara siempre. Abel Martínez ha hecho un trabajo encomiable, se ha puesto los pantalones, tiene ruedo, tiene correa, que en este país muchas veces no queremos exponer la faja y que todo lo que hacemos es que nos convertimos en complacientes. Sin embargo, si algo ha demostrado Abel Martínez, independientemente de que es un gran visionario y trabajador, es que se atreve a hacer las cosas como Dios manda. Rolling Fermín, ¿quién es Rolling Fermín? Comenzando evidentemente por tu niñez y todas esas actividades que realizaste durante tu niñez. Bueno, un pobre diablo, hijo de una profesora llamada Dulce Martínez y de Rolando Fermín Sánchez, listero de obras públicas en su época, un niño normal, común y corriente, con sus limitaciones y precariedades, el más grande de los varones de 8, quien se hizo responsable en gran parte de lo que era de lo que fueron los demás. Fui el primero en trabajar como cobrador de una liga deportiva, como anotador de softball,
como conspirador más luego. Y realmente ese es Rolling Fermín, el que nació, el que surgió. Bueno, procedo de una familia de deportistas. Mi madre es una de las hermanas de Horacio y de Julito Martínez, grandes figuras en el béisbol de República Dominicana. De Horacio Martínez ni hablar, fue el scout número 1 de República Dominicana en su momento. Fue quien firmó a estos muchachitos que llevan por nombre Juan Marichal, Felipe Rojas Salón, Jesús Rojas Salón, Manuel Mota, las grandes figuras del béisbol de República Dominicana. Fue en el equipo del Escogido una figura determinante, fue profesor de la UAS de deportes, y Julito Martínez por igual en el lado mamey, en el lado de Águilas Cibaeñas. Ok, ¿y en qué barrio, en qué lugar de Santiago tú naciste? Yo nací en el barrio de Los Pepines, calle Sabana Larga con 16 de agosto. Ahora, como pobre al fin, yo viví en todo Santiago. ¿Cómo así? Había que mudarse constantemente, porque había ocasiones de que esta madre con 8 muchachos tenía que vivir brincando. En ocasiones había que sacarte porque por falta de pago. Francamente, conversando, y vivimos en todo Santiago. Nos convertimos en la familia gladiadora, corre camino. En tu niñez o en tu adolescencia, ¿cuándo te acercas al deporte? Mira, siempre estuve ligado al deporte por lo familiar. De repente, Julito Martínez, coach del equipo de Águilas Cibaeñas, me invita en una ocasión al Estadio Cibao, y me convertí de inmediato en el asistente de Julito Martínez. Yo llegué, me convertí en ese instante en el que le aparaba, le facilitaba, aparaba las pelotas para que él diera los robados a los peloteros. De repente, esto me estaba ya interfiriendo en los estudios cuando pasé a la secundaria en el Liceo México, por el hecho de que ya salía a las 6 de la tarde y las prácticas comenzaban a las 5. Pero ya yo tenía el béisbol metido en el tuétano y no había forma, pero me había ganado ya la confianza de los porteros. Ya no tenía que entrar por el clubhouse específicamente, sino que me convertí en el hijo de Julito, en el sobrino de Julito, y entraba por abajo, en el pasímetro. Llegaba un poquito más tarde, pero hacía mi trabajo que me fascinaba. A parar, y me convertí en el primer jovencito que podía compartir con los peloteros en el terreno de juego. Nadie. Era una preferencia que yo me daba ese banquete siendo un pobre diablo, incluso por encima de los hijos de los directivos. Te estoy hablando de una época de Bob Robertson, de Adrian Garre, Roberto Peña cuando era el capitán de Águilas Cibaeñas, más luego ya en esa época Chilote Llenas, pero emergiendo como una figura, porque en Águilas Cibaeñas el gran capitán de esa época llevó el nombre de Roberto Peña, el cara de tabla. El cara de tabla. Entonces, se puede decir, se infiere que nunca pagaste una taquilla para ver un juego, Rolling. Una sola vez. Porque tú luego entonces entraste a los medios. Un bleacher de tercera. Una sola vez. Una sola vez. Estaba lanzando por el equipo del Escogido Larry Miller, un zurdo, Winston Chilote Llenas, debutando como left field. Una línea del propio Larry Miller hacia el left field, Chilote para adelante y la bola para atrás. Terminó haciendo un out, brincando. Y es una época que recuerdo, primero porque fue mi primer partido, y porque sucedió un acontecimiento también interesante. Al Ferrara, jardinero derecho del equipo del Escogido, se estrelló con el right field, se hizo una herida y hubo que parar el juego y sacarlo. La valla en ese entonces, recuerda que era de piedra, era de block, no existía esta protección que ahora es un bizcocho. De ahí en adelante, como tú señalas, yo era el niño bonito de los peloteros, el de confianza de Roberto, en esos bultos de Roberto Peña, de Chilote Llenas, de Julián Javier. Solo Rolling, el sobrino de Julito, podía meter la mano a buscar lo que ellos querían. A Julián Javier los lentes adicionales, practicaba con uno y jugaba con otro, el guante por igual, y Roberto Peña, que siempre me facilitaba un guante para que yo pudiera parar los Rolling de Julito y facilitarle
el fongueo, como se llamaba. Sí, esa experiencia entonces motivó a tu jugar softball, a tu practicar tenis de mesa, o ya lo hacía concomitantemente con esa afición por el béisbol. Ya jugaba pelota. Ya tú jugabas. Ya yo jugaba pelota Okay. en circuitos minoritarios. Héctor Camacho, que fue más luego un brillante jugador de aficionado de Santiago, era manager de un equipo que nos juntábamos los sábados. Los viernes era la reunión para jugar el fin de semana. Uniformes que tú mismo tenías que poner los nombres. Me recuerdo como ahora Vinagre Sabrosón. Y viajábamos a los campos a jugar. Siempre fui un pelotero que no tenía mucha fuerza en ese entonces, aparaba mucho, habilidoso, tocaba con una facilidad espantosa y corría promedio. Más luego alcancé un poquito de fuerza y en el softball hice de todo. Entonces, en el béisbol, ¿cuándo da el crossover al softball? Mira, en el béisbol, yo jugando béisbol de categorías menores, juvenil, en una ocasión ya coincidía softball con tenis de mesa. Ya yo era el campeón de tenis de mesa por aclamación, porque en esa época no se hacían torneos nacionales, por aclamación, porque donde quiera que yo llegaba, a todo el mundo lo vencía. Entonces llega un momento donde concomitantemente estaba destacándome en interbarrial del béisbol de Santiago, era campeón de tenis de mesa, y en un momento determinado Freddy Elmer Toribio, uno de los grandes dirigentes del béisbol de Santiago y del país, Freddy Elmer Toribio dirigía el equipo La Aurora. En ese momento su campocortista se graduó, salió y me ofreció jugar con el equipo, probar suerte con el equipo de La Aurora como campocortista. Y una de las condiciones era que tenía que dejar el tenis de mesa. Y como en esa época jugar béisbol no era como ahora, sino que lo primero era estudiar, yo le dije, no, pero yo soy el campeón de tenis de mesa. Me voy a sacrificar como campeón de tenis de mesa por jugar pelota, ¿para qué? Y eso me impidió quizás poder jugar béisbol amateur, que era el béisbol fuerte de esa época. ¿Y a qué nivel entonces jugaste el softball? Bueno, no softball ya a nivel superior, máximo. Yo fui prácticamente selección nacional, softball molinete. Fui uno de los pocos, únicos, creo, en República Dominicana, en un momento determinado en el 74, que logra ser softballista del año del Comité Olímpico Dominicano y tenismesista del año. Ese año 74. Al mismo tiempo, en el 74. Al mismo tiempo. Luisín yo no había nacido. Buscar, bueno, y de qué manera me convertí en el más valioso de esa serie. Frente al equipo manicero, jugamos en el estadio de Villa González. Yo conecté 2 cuadrangulares con bases llenas en ese juego que definió el partido. Razones, yo era sexto bate, pasaron a Motauri Hernández, que era el quinto bate del equipo, para buscar el lado más cómodo con Rory, llenaron las almohadillas en 2 ocasiones y pagaron caro las consecuencias. ¿Y qué diste? ¿Un fly de sacrificio? ¿Qué dime? ¿Un honrón? 2 honrones en ambos turnos. ¿Cómo? 8 de las carreras de ese partido decisivo, responsabilidad de Rory Fermín. El poder que ya tú empezabas a desarrollar en el béisbol al final de tu etapa como beisbolista, entonces lo llevaste al softball. Mira, yo tenía una gran ventaja. El hecho de jugar ping-pong, mis manos, mis reflejos eran extraordinarios. Yo comencé como campocortista, un gran alcance, una habilidad impresionante. Y luego nadie quería jugar en softball molinete tercera. Rory, el guapo, y que ya había perdido un poquito de lo que era velocidad, me movieron a tercera con el equipo Casino, que era la máxima representación de Santiago en ese entonces, dirigido por Ramón Checo, el licenciado Ramón Checo. Te estoy hablando en esa época cuando jugábamos frente al equipo de los Atroboy de Tochiva, al manicero con Salvador Marrero, inmortal del softball, y quien era uno de el mejor lanzador de esa época. De repente, la ventaja del tenis de mesa, yo no era ese jugador de un fornido, con un gran físico, pero tenía un bate que yo me quitaba la pelota de encima del cuerpo y conectaba cuadrangular. Un bate rápido, capaz de darme
la proyección, el favor de el que me tiraba recta. No había forma de pasarme con recta por más velocidad que tuviera lanzador alguno. Recuerdo a alguien que fue de los mejores dirigentes del béisbol, del softball de República Dominicana, Livio García, dirigente de Manicero, que era el mejor equipo en esa época. El mejor equipo, sí, ahí era que estaba Diógenes Beliar. Diógenes Beliar, jardinero central, Papito Medrano, segunda base, Sterling, wow, estaba Cabrera como receptor, estaba como antesalista Talúa Benítez, estaba también como jardinero central Gonzalo, un joven abogado, bueno, que escribió un libro, que Rufel Comarazami. Wow, Gonzalo, que era tenista también, un excelente atleta, era el mejor equipo en esa época. Y Livio en 2 ocasiones le decía a Marrero, porque Marrero entendía de que nadie podía batear encima del home frente a su velocidad, y Rolling bateaba encima del home, porque mi bate era muy rápido, y Livio le decía, no le pegue a Rolling. Y en 2 ocasiones, porque él decía, pagó caro también, con par de cuadrangulares en el play de Linda de Santiago de los Caballeros. Dice Guante que librado Starling, Rolando Guante hace el aporte. Es correcto, librado Starling. Gracias, ¿sí? Rolando, y qué bueno que esté compartiendo este encuentro. Rolling, ¿y dónde sientes que fuiste mejor? ¿Puedes tener una preferencia de un deporte u otro? Mira, yo he sido un competidor tremendo, un guerrero. O sea, ahora veo a Michael Jordan. Yo me alimentaba del público. Yo peleaba con el público porque era el motivo para yo competir. A los estadios que yo llegaba, y era un cuerdero natural, a los estadios que yo llegaba era desafiando a todo el que estaba a mi alrededor. Y por igual los fanáticos. Yo decía, llegaba a los estadios y yo decía a mí que hay que hacerme out. Y esa cuerda de ese fanático me motivaba, me daba un elemento adicional para yo poder desarrollar mi juego. O sea, ese fue mi gran alimento del juego. Ok, entonces quiere decir que en softball tú sientes que tú fuiste mejor futbolista que tenis de mesa. Yo disfrutaba más el softball, porque era un deporte de mayor cantidad de personas. El tenis de mesa, y en República Dominicana con las limitaciones, todavía el tenis de mesa es un deporte de amigos, de familiares de los jugadores y de un público muy reducido. Diferente al softball, era casa llena, Universidad Católica, Atroboyo, Manicero contra el Casino de Santiago. Era un estadio lleno totalmente todo el alrededor. Villa González a toda capacidad. Íbamos al play de Tochiva, de la capital. Casino, era algo verdaderamente impresionante. Yo disfrutaba más el softball, pero en el tenis de mesa dominaba más, porque llegó una época en el tenis de mesa que fueron de mi grandeza, perdonando la inmodestia. Yo tuve un año, Satoshi, que yo no perdí un game de 21 puntos, donde yo llegaba con mi raqueta 2-0 a Titiri Mundachi. Wow. Eso fue algo verdaderamente impactante. Nadie más dominante en el tenis de mesa en República Dominicana, a mi juicio, como cronista deportivo estoy hablando, que Rolling Fermín. Ahora, trascendieron más en el plano internacional y fueron muchos mejores, con mejores lauros. La trilogía china, los chinos de Latinoamérica. Mario Álvarez, Juan Vila y Raimundo Fermín. Sí, tú te refieres a los ganadores de medalla, ¿verdad? Nieves, sí. y el otro, ¿cómo se llamaba? Luis Yang, no me recuerdo ahora. No, porque en esa época eran dominicanos puros. Ok. En mi época los cubanos pero tú estás hablando de los chinos que trascendieron, ¿no? No, porque ese equipo dominicano terminaron llamándolo los chinos del Caribe, por el nivel que tenían. Mario, Vila y Mundi. ¿Cuál era la situación? Que de los tres no había un débil. Cuando llegaban, perdimos, Dominicana, 3 número 1. Y internacionalmente, ¿qué lograste con ese equipo? Bueno, internacionalmente, no, ese equipo fue
la secuencia. Ellos llegaron luego de yo prácticamente ya finalizar mi dominio, mi época, mi etapa. Yo representé a República Dominicana en un torneo de Nigeria, África, en el 74. Se llamó Torneo AAA, América Latina, Afroamericano y del Caribe. África, América y Asia. En ese torneo perdí un juego para llegar a los 64 de finales. Te estoy hablando de más de 500 jugadores. Un juego histórico frente a un coreano que ni yo mismo me lo creía. Yo jugaba con una raqueta que era un anti-spin por la derecha. Nadie utilizaba anti-spin por la derecha, sino por la izquierda. Yo pude jugar con ella y hacer la vida imposible prácticamente a los contrarios. Era más defensiva que ofensiva, pero yo podía aplicar la ofensiva con ella. Y de repente llegué a tener al contrincante 2-0 en un 5-3. El tipo decía, ¿por qué esto? Pero yo estaba jugando solo, no teníamos alguien que no asistiera. Y él terminó venciéndome con tres games consecutivos, los 3 subsiguientes. Eso fue en Nigeria. Ahí estuvimos Leudy Dumé, estuvo Bernardo Hissén, Peñaló y Julio Cross, quien se integró más luego, siendo ya como entrenador y como una quinta raqueta. Con todos esos lauros en ambos deportes, ¿nunca te pasó por la mente el tema del pabellón de la fama del deporte dominicano? Mire, yo siempre he creído, Satoshi, de que los méritos, los logros se ganan. No se buscan, no se piden, ni se compran. Y por esto yo toda la vida en mi labor de cronista deportivo eso lo he entendido y lo he comprendido. Y creo que estoy equivocado porque debo reclamarlo. Yo entiendo, creo, de que yo merezco un lugar, un espacio en el pabellón de la fama del deporte de la República Dominicana, en el deporte que sea. Y esto aquí quiero confirmar algo en una ocasión de Luisín Mejía, que fue víctima en una ocasión del softball, cuando Luisín Mejía comenzaba a estar ligándose al softball. Era presidente de la Asociación de Softball de Baní. Jugamos un torneo nacional, los Juegos Deportivos Nacionales. El equipo de Luisín llegó a final junto al de Santiago. Freddy Vallejo era el presidente de la Federación de Softball. Y en ese juego decisivo hicimos una hazaña histórica. Nosotros le ganamos a Baní, perdiendo de 6 carreras en el último episodio. Ellos con el mejor lanzador del momento de softball molinete, Euclide Solano. Quizás Luisín se recuerda de este episodio. El equipo de Santiago, el manager, Niño Collado, Odalis Peña, todavía vive, Niño Collado en paz descanse, se vencieron. Y yo reuní el equipo. Yo era capitán del equipo y los reuní. Vamos a hacer un último intento. Todo el mundo aquí va a esperar 2 picheos. Y yo le voy a dar una cuerda a Euclides Solano, a ver si hacemos algo. Bueno, yo comencé a darle mi cuerda. Se aprieta. Bola. Línea de hit. Bueno, para no insistir más en este caso, terminamos venciéndolo. Le hicimos 7. Pototo Capellán, que era un softbolista y parte de un equipo del Círculo Deportivo Militar, Mario Fidión Carti, fueron parte de este equipo. Hicimos una jugada de laboratorio impresionante para anotar la carrera que nos dio la victoria al final. Fue una jugada con Pototo Capellán, que corría mucho en segunda. Él representaba el Gane. Radamés Rodríguez, tocador natural, brillante, un segunda base de buenas manos, no bateaba mucho. Era un tocador tremendo en molinete, que es difícil. Y la jugada que ordenamos en ese entonces fue: Radamés va a tocar por primera, Pototo, tú vas a salir hasta home, y Radamés, el que vaya a cubrir la almohadilla, tú lo vas a tumbar. Arriba de la almohadilla, cuando él pise, tú lo vas a tumbar. Y ese laboratorio se nos dio para conseguir esa carrera que marcó la diferencia. ¿Tumbaron al primera base? Tumbamos al primera base y Pototo Capellán anotó la de gana.
Ese era el softball de esa época. Era el béisbol de esa época. Donde yo jugaba era para ganar o matar. Y me pegaban duro, yo pegaba duro, se me tiraban duro, yo me tiraba duro. Nadie se me podía quedar encima de la almohadilla rompiendo un doble play. No podía salir bien. Wow, a Esa ese fue nivel, a ese nivel. mi vida a ese nivel. Wow. Y creo que hay muchos de esos jugadores que todavía pueden hacer esos recuentos. José Sanclay también jugaba con el equipo de Manicero y luego de Astroboy, Pepe Luca, hijo. Y Beliar, que era el mejor centrocampista de esa época. Increíble. Rolling, entonces ya después que tú te codeas con los peloteros, estabas jugando béisbol, luego pasa al softball, seguías jugando tenis de mesa, ¿cuándo entonces se inclina Rolling Fermín por los medios de comunicación? ¿Y cómo entra? Mira, ¿Y de la mano de quién? correcto, mira, lo primero que debo decir en relación al tenis de mesa fue un deporte de élite, de ricos. El tenis de mesa no era un deporte silvestre como cualquiera. El tenis de mesa era para colegios dominicanos, era para clubes sociales que en esa época los pobres ni se acercaban. Hubo un momento donde yo quería entender o conocer si verdaderamente yo era el mejor, donde el club, el centro de recreo de Santiago, era donde estaban los mejores. En esa época, Guido Rigio, Fran Viñas. Yo quería ver si verdaderamente yo podía ganarle. Y por el patio cometí el atrevimiento de meterme para jugar. Cuando vieron este negrito jugando a los dos partidos, el que era encargado de seguridad me preguntó, ¿y usted hijo de quién? Y yo le mencioné un nombre cualquiera, José Pérez. Y él salió a buscar el nombre de José Pérez porque no parecía que yo era hijo de socio. Y mientras él iba buscando el nombre, yo salía jugando por el patio. Ay, Dios mío. Esa era esa forma de... Porque el tenis de mesa, ¿quién tenía una mesa en su casa? El costo, raquetas, el tenis de mesa es un deporte costoso hoy en día como cualquier otro. Bueno, lo aprendí en unas vacaciones en los Scouts de Santiago, que estaban frente al Parque Duarte en esa época. Arriba pertenecía a la banda de música municipal y abajo los Boy Scouts del señor Rafael Valdivieso, un panameño que vino con los Boy Scouts, el movimiento Scout, a Santiago de los Caballeros. Y en esas vacaciones yo la tomé en fiebre con el tenis de mesa y yo abría el local y lo cerraba. Y terminaba escondiendo la raqueta para el otro día ir temprano y tenerla de una vez. Y se creó una regla, las reglas Rolling. ¿Por qué? Porque yo jugaba, llegó un momento de que jugaba y no había forma de ganarme y se quejaban los otros scouts. Ahí hay un muchachito que no es scout, que juega y no deja jugar a nadie. ¿Y qué hicieron? No, luego de 3 victorias hay que salir y volver a la cola. Y eso sucedió de esa manera. ¿Cómo llego a la crónica deportiva? Bueno, yo era cobrador y anotador de la Liga Deportiva Montecarlo. Liga Deportiva Montecarlo era la única liga de softball de Santiago en ese entonces, liderada por el señor Aníbal Medina, propulsor del deporte en Santiago, que no le han dado los méritos que merece. El sobrino de Julito era mi principal referencia. Julito era segunda base en esa liga, Tito Hernández, tercera base de esa liga, yo apenas con 14 años, 15, entonces de repente había que hacer la crónica en una hojita, elaboré una hoja, poner el equipo casino 5, fulano 3, pitcher ganador, pitcher perdedor, los mejores bateadores, por los ganadores y por los perdedores en el primero, los ganadores y perdedores en el segundo. Y esa nota yo la llevaba a los medios. Héctor Bullo Estefani, para mí, el que creó el oficio de la Crónica Deportiva Nacional, el pionero de la Crónica Deportiva, el primer cronista deportivo que ganaba dinero por su programa. En ese entonces, Bullo Estefani, Papi Pimentel, eran dos programas distintos. El de Bullo Estefani, el más popular, el del clientelismo. El de Papi Pimentel era ya el analista, con una nota editorial comenzando de deportes. Entonces yo llevaba para que leyeran esa crónica todos los días.
también al periódico El Sol, que fue fundado en Santiago en esa época, a Juan Mendoza Pepín. Yo iba tantas veces a llevar la crónica del béisbol amateur, del softball, que un día de repente, para él y más cómodo, me dijo, pero tú debes hacer la crónica tú mismo. Mira cómo yo la hago. Y comenzó, las redacciones yo la leía. Y yo comencé a hacer borrones y él me la corregía y me la enseñaba. Cómo debe hacer el lead, cómo debe hacer los primeros párrafos, qué es lo más importante. Y más luego entonces esa crónica ya se convirtió en la que yo hacía. Y comencé a tener un puesto en El Sol como ayudante, no colaborador, 25, 15 pesos, no recuerdo la cantidad, y es cuando yo comienzo a ligarme a lo que es la crónica deportiva, donde todo el mundo no podía penetrar, te daban bola negra. En esa época, ser parte de la crónica deportiva de Santiago, había que pasar por un gran sedazo. Y me tomó tiempo poder ser parte de ese grupo que hoy ha crecido bastante y que yo creo que de manera también irracional. Sí, muy irracional. En ese tiempo que te tomó destacar, buscar su lado, ganarse su lado, ¿quién te empujó? ¿Quién te ayudó? Bueno, en ese caso Juan Mendoza fue que me abrió la puerta. Mira, hay alguien que le agradezco enormemente, que jugó un rol interesantísimo, Héctor García, el Papullo, que hoy preside la Federación de Boxeo. Héctor García me lleva a la radio, a un programa que en Santiago fue una institución en el régimen de Joaquín Balaguer, a nivel de caerle atrás para meterlo preso. Se llamó Mundo Noticias. En ese Mundo Noticias leían noticias una voz de José Guillermo Suet, Leonardo Aguilera, Manuel Villa, Jaime Tomás, cuando llegó del campo en esa época, se convierte en parte de ese grupo como sustituto. Leonardo Aguilera, que hoy es el que hace las encuestas. Y Héctor se le ocurrió de lo que de los deportes lo hiciera yo. Es cuando comienzo en Mundo Noticias en los deportes, dando pininos en lo que era la radio y ya ligado al periódico El Sol, en lo que es la parte ya del periodismo impreso. Y de repente, más luego, entonces ahí tuve que sacar el carnet. Tuve que bregar con un señor que le agradezco inmensamente, Homero León Díaz, en paz descanse, una institución. Me prohibieron hacer Mundo Noticias en los deportes porque se quejó, en este caso, no estaba a su nivel, José Guillermo Suet, Pedro Francisco Blanco, eran los mejores locutores de Santiago. Ellos entendían que mi dicción no era la mejor, que no cabía en esa liga. Y fue algo doloroso cuando Lucía Van der Goor, que era la administradora, un día me llama, mira, Tony, tú no vas a poder seguir haciendo Mundo Noticias en los deportes. ¿Cómo? Porque, bueno, los muchachos creen que no, que tú tienes que tener carnet. De repente yo llego llorando a mi casa. Doña Dulce, mi madre, profesora, me pongo con ella, me pone a leer periódicos delante de ella, mejoro la dicción y me voy a examinar para la ciudad capital. En la capital me topo en Isabela Católica, esta donde quedaba o creo que todavía queda el local de la dirección donde estaba Homero León Díaz. Pero de repente Homero, desde que me ve, lo primero que me dice, que Rolly Fermín, pero contigo es que yo tomo las noticias cada rato para mi programa se va mejor. No, olvídate, tú no tienes ni que examinarte. Y con mi carnet, cuando yo lo tomo, yo quería llegar en helicóptero a Santiago para estrujárselo en la cara. De repente yo llego y digo, bueno, si era por carnet, aquí está. Entonces ya desde ahí en adelante regreso a Mundo Noticias en los deportes. Pero te lo permitieron. Claro, yo era un hecho difícil. O sea, difícil. Que al final era un tema de formalismo, no de que realmente no tenía problemas con la locución. Correcto. Pero ellos querían agarrarse de esa situación y me obligaron, un aprendizaje tremendo. Y te motivó, me imagino, eso, ¿no? Claro, me ayudó a crecer. Sí.
si eso no lo logro hubiera sido un imposible. Me ayudó a crecer. Y de repente, entonces más luego, yo era el que hacía los deportes del Gran JG, que era un programa bastión al mediodía de José Guillermo Suet en Radio Azul. Pero Después de esto, ese capítulo quedó ahí borrón y cuenta nueva y siguieron. todo el mundo quería a Rolling. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve algo importante. O sea, yo siempre fui alguien que iba a la noticia, que provocaba situaciones. Siempre he creído en el criterio propio. Difícil de bañar en esa situación. Me ha traído muchos problemas, pero me ha permitido ganar espacio. Y hasta hoy en día creo que esto es lo que me ha dado la credibilidad. Pude sobrevivir, porque hay muchos que han tenido que arrodillarse, que mendigar en base a esto. Y yo me siento verdaderamente satisfecho y honrado por lo que he logrado en estos medios que han sido tan difíciles y que he logrado vivir. Y no me quejo, vivir bien dentro de todas las posibilidades y de la mejor manera posible. ¿Te consideras controversial o polemicista? Sí, creo que sí. El problema es que ¿Cuál de las dos? Son cosas diferentes. Bueno, mira, en este caso, decir verdades es duro. Te crea fricciones con las personas, mucha controversia. Bueno, en el mismo béisbol, con peloteros, con dirigentes. Yo he tenido que chocar muchísimo, porque siempre yo he creído en mi criterio por encima de todo, y por suerte conociendo un poco de lo que hablo, porque de todas las disciplinas deportivas que he estado enrolado, es porque tengo conocimiento técnico, lo he jugado y con cierto nivel. He tenido conflictos. Recuerdo un americano que me quería matar en el dugout de las Águilas. Apellido Neal, un zurdo, por las críticas. Estrellas que eran mis grandes amigos y aliados cuando yo le escribía bonito. Y que una vez estando en última hora, en los famosos por dentros de Águilas Ibaeñas, había que hacer críticas. A fulano le está pesando el bate, batea 2-10. Y peloteros que me cayeron de atrás. Pero por suerte no me tocaron nunca. Y yo siempre he creído que en esta profesión o oficio, si se sabe manejar, usted tiene un arsenal bien manejado y sobre todo, si lo hace con justicia y con dignidad. En esta época, ¿cómo? Soy conflictivo, creo. Sí, continúa. ¿Eres conflictivo? Claro, creo que sí, esto trae conflicto siempre. Porque todo el mundo, nadie quiere que hablen mal de él. Solamente que le destaquen los buenos. Y yo soy de los que creo que yo voy a ser tu amigo, sí, de cualquiera, aunque esté haciendo lo mal hecho hasta que se le compruebe, y de los peloteros hasta que no haya que criticarlo por una actuación que esté por debajo de su promedio y que sea lo que marque diferencia negativa en un juego determinado. Y por esto también llegó un momento determinado que yo preferí no tener muchas relaciones con los peloteros. Preferí mantener la amistad en un límite para poder tener el derecho de criticarlo en un momento determinado. ¿Cómo tú crees que es el pelotero hoy día en comparación con el ayer, verdad? Tomando en cuenta eso que me acabas de contar, los líos que tuviste. ¿Hoy tú crees que el pelotero asimila mejor las críticas o es igual, nada ha cambiado? No, similar. Ahora, yo sí entiendo que ahora hay más periodistas, más cronistas que hacen buenas relaciones con los peloteros y tendrán sus razones. Ahora, te repito, tienen un don, que es el don de poder manejar ambas situaciones. Hay quienes tienen esa capacidad. Quizás yo no la tuve. O esa Rolling, yo soy periodista. Yo fui un preclaro. Y esa capacidad no existe, Rolling. No existe. Yo soy preclaro, yo soy directo. Bueno, Stalin Javier fue alguien que yo siempre admiré, hizo unas relaciones tremendas y lo voy a citar hoy, que fue un caso. Y en una ocasión yo tuve que decir en los por dentro de última hora que no le estaba yendo bien. Y ese gran amigo que una vez yo entendía que era mejor pelotero, más completo que Luis Polonia. Y Polonia era mi enemigo en esa época porque yo decía que Stalin era más completo. Y de repente un día Stalin me recibe, yo me había metido en el dugout y lo primero que me dice, mira que si yo cuánto tu amistad, que yo cuánto, esto se acabó. Que yo, ¿por qué Stalin? Mira lo que tú dijiste en el bolento, que mi padre se iba, digo, te pesa.
Pues ok, que cero entrevistas, cero que sé yo cuánto. Y nada, yo me la arreglé igual que siempre. Cuando daba su hit, perfecto. Cuando no lo hacía, entonces aquí está mi momento. Porque hay muchas maneras de utilizar todas estas armas secretas que tenemos. Hay muchas formas de tú hacer un lead. Hay un error que puede perder un partido y que yo lo pongo en la cabeza. Un error de Satoshi Terrero con la base, con 2 envases, permitió la carrera de la diferencia para que el equipo de Satoshi perdiera el partido frente a las Águilas 4-3. Y eso molesta, eso duele. Y entonces cuando te permiten a ti, confían que tú también puedes titular. Yo lo que hacía en ese caso era que decía, error de Satoshi marca la diferencia del partido. La noticia, lo que decidió el juego. Entonces llegó Stan y después otro día pedíme excusa. Y yo le dije, no hay problema, mi hermano. Ahora, la amistad que teníamos nunca volvió a ser igual. Se terminó. Seguimos siendo bien conocidos, pero no amigos. Por eso es que te digo que esa dualidad no existe, Rolly. No existe. Me te pasó, lo digo yo. Me pasó con Tony Batista. Un episodio también tremendo. Se negó a hablar mientras yo estaba ahí. Luego de un partido donde él fue el héroe. Ahora, por eso te digo que Rolling no es difícil. Porque llega el momento más luego que tú terminas ese tipo de personajes destacándolo en el momento que más necesitan. Y tú le tiras la toalla. Al final es así, siempre es así. Porque la vida del cronista es muy larga en comparación con una vida de un atleta. Más duradera. Sí, claro. Y esto te engrandece, esto me hace sentir bien. Pero tú no guardas ningún tipo de resentimiento ni de rencor contra esos deportistas. Termino amándolo. Y haciéndole noticias cuando están en desgracia. Sí, ayudándolo. Ayudándolo. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuándo entra Rolling a las Águilas Ibaeñas? ¿Cuándo entra al baloncesto? Porque la primera vez que yo te escuché en baloncesto, caramba, me sorprendí bastante porque te tenía encasillado en el tema de la pelota. Nárrame cómo fueron esos episodios. Mira, yo llego al baloncesto. A las Águilas yo llego. Tengo 51 años ligado al equipo de Águilas Ibaeñas, de 65 que tengo. Con Julito Martínez y más luego el Rolling que va creciendo. Bueno, hasta una revista Home Run que edité en una ocasión, tiempo de béisbol. Pero fuera del béisbol ya hay esa relación con Águilas en el departamento de prensa. Más luego voy a la narración, a los comentarios y ahí estoy. En el caso del baloncesto le agradezco enormemente a un señor que se llama Frank Kranwinkel. Para mí el ser humano más desinteresado del mundo. Un respeto enorme, un agradecimiento tremendo y sobre todo una enseñanza enorme. Frank Kranwinkel llega al baloncesto de Santiago. En principio yo no asistía mucho al baloncesto de Santiago. Un día me invita Manolito Polanco, es mi primo hermano, hijo de una tía, fue armador del equipo Mauricio Báez, una estrella, jugó con los Astros de Montecarlo. Manolito en Santiago era la estrella como armador, juega con Plaza Valerio, fue el primer torneo oficial, me invita a la final y yo asisto y coincido con Pedro David Curiel Pututi, que también era mi vecino. Fanáticos. Se armó una jugada con una pitada de Memo, que fue uno de los mejores árbitros en ese entonces. 0 tiempo por jugar y falta personal a Manolito Polanco para ganar. En esa época el fanático no deja que se juegue, que se tienen los tiros de ganar. Finalmente los tiros se realizan con la policía debajo. Yo le digo a ellos, al equipo de Plaza, por mi dolor con Manolito, no lo tiren. Prefieran perder por forfeit, porque va a ser difícil meterlo. Y mucho más difícil en ese tiempo extra ganarlo. Tal cual. Terminó ganando Cupes ese primer torneo. Manolito lo falló los 2. Wow. Con la policía debajo del tablero y los fanáticos para tirarse el tabloncillo sin estaba. Yo me tomé para mí esa situación siendo pepinero, defendiendo a la joya por la familia, por la sangre, y de ahí en adelante entonces desde el año próximo yo comienzo a ser parte del baloncesto. Luego llega Frank Kranwinkel, que lo lleva Rafael Mencía, que fue quien creó el baloncesto superior de Santiago.
Mencía banquero, venía de la capital, integra el torneo superior de baloncesto. Frank Kranwinkel era el narrador único, él solo narrando sin comerciales. Wow. Frank ese día dice que todos los cronistas que quieran comentar, le puso una silla al lado, pueden venir. Por ahí pasamos muchos comentaristas, uno de ellos fui yo en un momento determinado. Al otro día yo estaba de vuelta, fui el único que me atrevía a volver y Frank me dijo, no, de aquí en adelante tú eres comentarista mío. Oficial. Oficial. Frank Kranwinkel me decía todas las jugadas en ese momento. Cuando, mira, van a pedir tiempo porque el partido está de 10. Es casi seguro que este tiempo viene. Wow. Yo con Pututi Coriel, que era dirigente de plaza, entonces yo comenzaba a cuestionarlo sobre la jugada. ¿Por qué zona 2-1-2? ¿Por qué zona 3-2? ¿Por qué zona 1-2-2? Y Pututi a explicar por qué box and one. Un hombre de estar todo el tiempo de ¿qué es esto, Pututi? Pues explícame. Para esto, para esto, para esto y para esto. ¿Pero eso en el aire o fuera del aire? En el aire. No, fuera del aire. Fuera, ok. Ahora Frank Kranwinkel me decía en el aire porque no existía la televisión. Cogía el micrófono, lo alejaba. Van a pedir tiempo, di que van a pedir tiempo. Ay. Y ese señor hoy, más luego hacíamos un programa antes de juego, se llamaba Antes del Juego. Wow. Nos salto al centro. Y también hicimos un programa que fue histórico, que era Tiempo Extra. Conflictivo, que se acabó un programa verdugo. Bueno, nadie se acostaba esperándolo. Al tiro acababa. El baloncesto comenzaba con salto al centro y terminaba con Tiempo Extra. Más luego se unió a Ernesto Kranwinkel como sobrino de Frank y de ahí en adelante hasta hoy comentando baloncesto. Lo mencionó antes de ayer Ernesto, esa parte, sobre todo con el personaje que tú mencionaste, ¿verdad? Que llevó el baloncesto a Santiago, las transmisiones y eso. Y con las Águilas, ¿cómo se da ese proceso? Bueno, con las Águilas ya yo era el niño bonito de los peloteros. Bueno, eso pasa, ya yo me convierto en cronista. Ya estoy encendido, siempre he sido un crítico de los peloteros, de todas formas. Pude lograr un programa que se convirtió en voz de los fanáticos de Santiago. Eso me dio cierto poder, mucha influencia en los propios peloteros. Llegó una época donde Tito Hernández, en ocasiones cuando quería que los peloteros jugaran, se hizo un gran aliado mío, un gran amigo, alguien que le agradezco enormemente porque también fui cobrador cuando él era jugador de softball, una relación muy íntima. Tito me decía en ocasiones, Rory, yo quiero que Tony debute, encárgate de Tony. Entonces yo me encargaba de Tony Peña y lo primero que le decía, viejete, ya está bueno descansar, el equipo de las Águilas necesita que tú juegues, se nos va a hacer difícil la clasificación. Tony me decía, me recuerdo como ahora, enano, tú estás loco. Yo acabo de llegar, bueno, Tony, yo lo voy a decir mañana, tú vas a debutar y este equipo te necesita. Y yo agarraba en las deportivas de Rolling Fermín, Tony Peña debuta pasado mañana frente a los Tigres del Licey en Santiago. Y Tony Peña se uniformaba de Águila Cibaeña. Hasta eso llegó la influencia de ese programa. Y de repente llego a las Águilas más luego en el departamento de prensa y termina más luego ascendiéndome a los comentarios. No recuerdo quién se fue, yo lo sustituí y ahí estamos. ¿Y todavía está en el baloncesto, todavía está con las Águilas Cibaeñas? Porque hay cosas que tú tienes que mantenerla, la vigencia sobre todo. Si tú eres buen profesional, eres cumplidor, no llega tarde, eres buen compañero. Yo soy un enfermo. Porque yo sí sé que tú eres un gran ser humano y un gran anfitrión. No, mi compañero, yo en este caso, cada quien que haga su trabajo. Pero yo soy difícil de bañar, yo soy exigente. Solamente hay uno solo que me ha compartido conmigo toda la vida sin problemas. Nadie con problemas, pero es alguien que ha durado tanto tiempo, porque a veces creen que yo soy exigente y difícil hasta que me conocen. Y han pasado por los programas que yo tengo. Bueno, Santana Martínez, llegó un momento que llegó de Moca y donde primero apareció fue en el programa de Antes de Juego, de Rolling,
Yo tenía un programa, los profesionales antes del juego, luego rolling antes del juego. Eran los profesionales desde el play. Y alguien que utilicé y lo integré al baloncesto mismo, Héctor Cepín. Como siempre, el favor de la sintonía. Rolling, entonces te quedaste en la parte del compañerismo, hablaste de Santana Martínez, hablaste de Cepín. Cepín fuiste tú entonces que lo traíste a lo enganché. Pero él es periodista, tengo entendido que es un periodista que incluso pertenece a Croarte y todo. Sí, no, Cepín es una figura en Santiago. Cepín era locutor, era en este caso control de radio. Y de repente con Franklin Winkel en el programa Tiempo Extra, no tenía, en ese momento no llegó la voz comercial. Y yo le digo a Cepín, ven acá, tú te sabes los anuncios de tal cosa, desde hoy tú eres el comercial de este programa. Y Cepín comenzó siendo voz comercial. De ahí en adelante, y te estoy hablando de casi 30 años de amistad, Cepín es la voz comercial del programa nuestro. De repente Cepín también ya se metía y comentaba, opinaba, y ese es el Cepín de hoy, que también ya es miembro de la Crónica Deportiva de Santiago. Sí, que también pertenece a Croarte también. Se hizo famoso con las preguntas a Maniacta, qué locura, ¿eh? No, porque Cepín es difícil. La gente me pregunta, es más difícil que tú. Es más difícil que tú. La gente dice que como yo lo soporto. Y dicen que nada más con Rolling permanece tanto tiempo. Ahora el mejor ser humano del mundo, sí. Y además un defensor tremendo. Tiene un gran valor de lo que es la amistad. Sí, qué bueno. Ese sí es verdaderamente incondicional. Entonces tú te consideras un profesional en todo el sentido de la palabra, cumplidor, buen compañero y todo eso. No, yo lo que hago es con todo el peso, con todo el amor del mundo y el cariño. La gente no está preparada para eso. Temprano, y que las cosas queden bien. Y mucho periquito, tratando de que sea lo mejor posible. Claro, el tiempo, quizá la edad en ocasiones ya tú te conviertes en que eres más permisivo, más tolerante, y la misma época también te obliga a esto. ¿Qué significa la organización Águilas Cibaeñas para la vida de Rolling Fermín? Bueno, prácticamente la vida misma, la esencia. O sea, en mi profesión, en mi carrera, en mi vida deportiva, parte de lo único que he visto. Y además he recibido, en este caso que te digo, muchas satisfacciones. El hecho mismo de que haya sido el equipo más ganador conjuntamente con los Tigres del Licey. O sea, en Águilas Cibaeñas tú solamente estás acostumbrado aquí a disfrutar, a pesar de que cuando se es fanático, parte de un equipo, que me considero un fanático, pero también crítico a la vez. Porque hay ocasiones donde he tenido que pelearme con el mismo Tito Hernández, con muchos directivos tuve conflictos, y en ocasiones también que me convertí en scout. Hubo un momento que yo contraté prácticamente a Tito Fuente para que jugara con Águilas Cibaeñas. Tito Fuente, me topé con él en una agencia hípica. ¿Y qué tú haces aquí, Tito? Estaba casado en Moca con una mocana que era su esposa. No, estoy libre. ¿Y tú quieres jugar con las Águilas? Sí, no hay problema. Y yo tuve que conversar con Tito Hernández. Tito, te tengo el mejor refuerzo. ¿Quién? Tú eres loco. Y conseguí trabajo para Tito en esa época. Pascual Pérez, me siento responsable del regreso de Pascual Cutá Pérez, con un amigo entrañable que debo decirlo, Monchín Pichardo. Yo llegué a un momento en la crónica deportiva donde Monchín Pichardo, yo iba a la capital a los partidos de Tigres del Licey y estaba obligado a pasar por la oficina y visitar a Monchín Pichardo. Me convertí prácticamente en un representante de los Tigres en Santiago. ¿Cómo así? ¿Cómo así de los Tigres en Santiago? ¿Cómo así? En esa época me convertí en el gran defensor de Monchín Pichardo por la forma en que actuaba. Y los fanáticos cibaeños comenzaron a respetar y a entender el valor de Monchín Pichardo y dejar de odiarlo por la forma que Monchín se imponía con las cosas que eran reales. Yo iba a la capital con mi gorra de las Águilas, entraba por el dugout del equipo, por el lado de la oficina de los Tigres, y Monchín Pichardo me abría la puerta de su oficina, siempre en media. Y lo primero que me decía, ¿qué vino tú quieres? Y les reclamaban y decía, el único aguilucho que puede entrar aquí con gorra de las Águilas es Rolling Fermín.
Bueno, llegó un momento, ojalá que Héctor J. Cruz lo recuerde, en la capital había un conflicto, Monchín se negó a dar entrevistas a los cronistas de la ciudad capital. Y Héctor J. Cruz recurrió a mí en Santiago. Mira, yo quiero que Monchín hable, pero este hombre no le habla a nadie, no quiere dar entrevistas. Mira a ver si a ti se atreve. Y yo llamé a Néstor Monchín Pichardo de Santiago y me dijo, Rolling, yo no quiero hablar con nadie, pero a ti no te la puedo negar. ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo firmé la nota desde Santiago sobre lo que Monchín Pichardo decía en la capital. Wow. Y en calidad de que tú entrabas al logout del Licey. Y... No, a la oficina del Licey. Ok, perdón, a la oficina del Licey. ¿En calidad de qué? ¿De amigo de Monchín, de periodista? Del periodista amigo de Monchín, de Santiago, el aguilucho. ¿Y por qué te identificaste tanto con la filosofía de Pichardo? Yo fui un admirador tremendo de Monchín Pichardo. Decían Trujillo en esa época. No sé si tú recuerdas esa historia. A mí me gustaba y me fascinaba. Monchín era alguien imponente y que la calidad del béisbol por todo. Yo llegaba con mi familia y con Rolando Eduardo muchachito. Y esa caja de chicles doble buble entera y de peloteros de Monchín Pichardo era el primer regalo, juego por juego. Y un vino para tomárnoslo ahí en la oficina. Monchín no iba a la gradería, lo veía por televisión. Sí. En esa época había otro cibaeño que ya trabajaba con ellos, Gustavo Rodríguez, pero sin gorra de las Águilas, con gorra del Licey. Él decía que... Pero tú sí entrabas con la gorra de las Águilas. Como bebé siempre, mi gorra de las Águilas totalmente identificado. Ok. Y en el caso de Pascual Pérez, qué bueno citarlo, porque hay historia. Pascual Pérez lo dejó libre a Águilas Cibaeñas. Pascual Pérez estaba mendigando trabajo con las Águilas. Yo me topo con Pascual en la oficina de Tito Hernández. Pascual ya tenía dificultades, sobre todo de comportamiento, pero ya venía regenerándose y yo entendía que podía regresar al béisbol. Yo agarro a Pascual Pérez en la oficina de los Reyes, cuando Tito Hernández era constructor, y le digo a Pascual Pérez, Pascual, tú no vas a regresar al béisbol con Águilas Cibaeñas, ni va a ser factible para ti. Lo mejor es jugar con un equipo competidor de las Águilas. ¿Tú te atreves a jugar con Licey? Yo lo que quiero es trabajar. Era difícil confiar en Pascual en esa época. Yo creí en Pascual Pérez. Yo llamo a Monchín Pichardo a la capital. Mira, Monchín, te tengo a Gustavo Pérez. Está entero. Puede ayudar al equipo de los Tigres. Tú eres loco, Rolling. Con ese comportamiento que tiene ese tipo, ni de Monchín, dale un chance, dale una oportunidad, pruébalo. Y yo convenzo a Monchín y me dice, Rolling, lo voy a hacer por ti, pero le voy a hacer una prueba diaria y semanal. Y tiene que pasarlo, si no, no juega. Con esa condición, díselo. Es más, dile que venga mañana a la práctica de los Tigres. Yo cojo corriendo mi carrito, donde Pascual Pérez, que vivía aquí en el reparto Tavares de Santiago. Pascual, te conseguí trabajo con Licey. ¿Tú quieres jugar con Licey? Sí, yo lo que quiero jugar. Mañana temprano. Le dije otra cuanta cosita que yo quisiera, que no debo decir, que tenía que dejar y que tenía que comportarse. Bueno, para cortar un poquito este tema, Monchín a los 3 días, 4 me llama y me dice, Rolling, es impresionante. Este tipo ha mejorado totalmente. La historia, Monchín le consiguió trabajo con los Expos de Montreal y Pascual termina consiguiendo trabajo con el equipo de los Yankees de Nueva York. Pascual Pérez termina y no me regaló de una gorra. Así terminó la historia. No Mira, me trajo ni la gorra de Montreal. Ni las gracias te dio. No, increíble. Pero satisfecho yo. Sí, claro. Y lamento que Monchín haya fallecido. Sí, mira, 2 preguntas me surgen de esa narración suya. La primera, ¿en algún momento Monchín le ofreció para trabajar nunca en la cadena de transmisión con los Tigres del Licey? Nunca, es que sabía que no, que era imposible. ¿Por qué era imposible? Bueno, imposible no, porque uno es profesional. Pero yo creo que en mi caso es difícil poder verme con otra gorra, con otra chaqueta, aún siendo profesional. Creo que uno no debe expresarse, pero es difícil. Rolling Fermín es Águilas Cibaeñas. A mí es difícil poder verme con otra franquicia, como comentarista, como narrador, como lo que sea. Me veo difícil, y menos a esta altura del juego.
Con ninguna. Con ninguna. Difícil. Ni tampoco me lo van a ofrecer. ¿Tú crees? Porque ¿Por qué? ellos van a creer que lo que se está viendo y vendiendo es un símbolo de las águilas. Así yo lo veo, ¿eh? Sí, ok, te respeto eso. Pero dependen, hay situaciones que se dan que te obligan también. Pero yo personalmente no me veo realmente en ese uniforme. Ok, entonces la segunda pregunta que se deriva de esa historia y de esa relación. Además, Santiago me mata, no me dejan vivir en Santiago. Bueno, precisamente esa iba a ser mi pregunta. Así como tú dices que Santiago te mata ahora, en esa época de esa relación estrecha con el símbolo de los Tigres del Licey en la parte ya ejecutiva, ¿no te trajo ningún problema en Santiago de los Caballeros con el color amarillo, con la organización Águilas Cibaeñas? Al contrario. No, claro, conflicto. En esa época yo choqué con Águilas Cibaeñas. Me querían linchar por la relación y amistad con Monchín, el periodista que estaba en las graderías. Conflicto fuerte. O sea, Rolly era no grato, aún siendo aguilucho. Bueno, el caso de Tony Peña, llegó un momento histórico, yo no sé si usted estaba en la crónica en esa época, claro, del por qué Tony Peña no dirigió los Leones del Escogido. Claro, nárrame aquí. Yo recuerdo, yo estaba en el Caribe ya. Bueno, yo llegué al Quisqueya de la capital, como yo hago normalmente, con mi camarita en la mano, buscando esta entrevista para mi programa de televisión, mi grabadora, y de repente me llaman en el estadio Quisqueya antes de la práctica, y me dice alguien: Ronnie, ¿tú supiste? Tony Peña va a dirigir el Escogido. Yo dije: eso no es verdad, eso no es posible. Sí, hay una reunión ahora que la están haciendo. Y yo, ¿cómo? Y cojo para el Lucky Seven de Belio en esa época. Daniel Aquino, todo montado. Tony con la gorra del Escogido, Denio González. Y yo hago así, me impresionó. Y esto es verdad lo que yo estoy viendo, Tony. Esto no es posible. Y Tony se impresiona, siempre me ha tenido un cariño, un respeto tremendo. Oh, pero lo ponías a jugar tú lo ponías a jugar según tú dijiste. Tony fue mi gran aliado. Está vivo para preguntarle. Que eso es lo bueno de esto. Y Tony se impresiona, comienza a desesperarse. Y yo le digo: yo lo voy a grabar esto para pasarlo. Esto es imposible, y tú sabes por qué. Porque tú no estás dirigiendo Águilas Cibaeñas porque el propio Tony dijo que quería recesar. Tú no estás dirigiendo a las Águilas no es porque te votaron, sino porque tú has querido recesar, y es imposible que tú te informes del Escogido. Enano, que yo vamos a grabarte. Después pasó Polonia también, todo el mundo. Y esto es verdad. Porque Tony Peña en otro uniforme. Bueno, Daniel Aquino me dijo, me acuerdo como ahora: Rory, ¿qué es lo que tú pretendes? Con ese poder de Daniel Aquino, con ese don, tremendo amigo también, con él hice muy buenas relaciones, me respetó y me apreció. El libro que me dice, o sea, tuvo el temor de que Tony rechazara en ese momento, y me dijo: pero espérate, déjalo quieto, que me va a dañar el majarete. El Escogido viajaba ese día para San Pedro de Macorís, las Águilas jugando con Licey, la capital. El lío es que Gustavo Rodríguez, todo el mundo, y me comenzaron a llamarme de Santiago, y es verdad, nadie creía esto. Y yo le digo a Tony, bueno, de repente recuerdo que antes de comenzar el juego, o ya en la primera o segunda entrada, me llaman y me dicen: tú pareces el dueño de las Águilas. Y yo, porque Tony Peña llamó de Jacaranda y dijo que no va a jugar, que no va a dirigir el equipo del Escogido. Esa es la historia del por qué Tony Peña no se uniformó de escogidista. Sobre todo porque no fue delante de mí, iba a repetir como dirigente. Y él quiso recesar porque estaba cargado el momento, la tensión con Águilas Cibaeñas luego de ganar un torneo. Y yo no lo vislumbraba a Tony, sin que las Águilas dijera que no iba a ser el dirigente, que aceptara dirigir a otro conjunto. Y esa pasión es un tema del cibaeño, esa afinidad, esa empatía con las Águilas Cibaeñas, es un tema del cibaeño, es un tema del trato que le dan las Águilas a su gente, o es un tema, qué sé yo, genético, vamos a decirlo así.
en ese sentido, o cultural? No, mira, el cibaeño de por sí es un ser humano abierto, querendón, de buen trato, es conquistador. Eso es ahora en Águila Cibaeña, para mí, hay un señor que le puso sello a Águila Cibaeña, la famosa mística de las águilas. Tiene un nombre, Ricardo Tomás Hernández Tito, que en paz descanse. Muchos directivos con muchos méritos, pero de la mística de Águilas Cibaeñas, de la identidad del pelotero con la directiva y con el equipo. Tito Hernández era un millonario de Águilas de Santiago, el tipo más apreciado. Y Tito Hernández le cocinaba a los peloteros. Tito Hernández le ofrecía negocios de inversiones para que estuvieran bien. Lo que hacía Tito Hernández le servía al pelotero la comida que él disfrutaba cocinándola. El pelotero se sentía siendo parte de Tito Hernández. Y no había forma de rechazarle jugar a Tito, excepto algunas ocasiones. El Tito Hernández, que en un momento determinado, recuerdo decirle, porque me invitaba a tomar café, porque le gustaba que yo le contara y le dijera la historia de las águilas, las cosas que había que hacer, que me escuchaba, por tal o cual razón. Y Tito Hernández, en un momento determinado, tomando café en el bar Colón y saliendo del estadio, dije: Tito, es el momento de que tú compres Águilas Cibaeñas. En esa época Tito Hernández era de los bolsillos de Tito Hernández y había que buscar dinero para pagar nómina. Barata en ese entonces, pero relativamente. Y Tito me dijo: Rolando, siempre me dijo Rolando, tú estás loco, tú con tu locura. ¿Cómo así? El béisbol dominicano va a cambiar, Tito. Se va a convertir en un negocio. Tito Hernández me llamó luego, como a los 2 meses, a tomar café, el cafecito de siempre, y me dijo: Rolando, lo que tú decías. Y en esa época era más fácil adquirir Águilas Cibaeñas que en este momento. Viejeta, mira, la última pregunta de este tema, porque me interesa mucho, pero yo siempre le hago preguntas de actualidad a mis invitados, y te voy a hacer 3 solamente para cumplir la media hora, la media hora de esta segunda etapa de la entrevista. Tú mencionaste a Tito, tú has mencionado a Monchín, tú mencionaste al ingeniero Aquino. A tu juicio, ¿cuáles figuras trascendieron más o impactaron más para que el béisbol dominicano sea lo que hoy es? Monchín Pichardo fue una de las principalísimas figuras. Alguien que tuvo porque impactó, era un tipo aguerrido, agresivo, trascendió más que cualquier otro en el plano internacional. Eran los Dodgers de Los Ángeles, Monchín, el amigo de Al Campanis. En Santiago, Juan Sánchez Correa fue una figura incidente en la Liga Dominicana de Béisbol, antes que Tito Hernández, que fue el joven que lo sucedió, y por su carisma y por su propio estatus y por la forma de tratar a los demás, se convirtió en lo que hoy yo llamo la mística de Tito Hernández, que ha sido eterna y que hoy la representa Winston Chilote Llenas. El béisbol dominicano hoy en día no tiene una figura de la dimensión de Winston Chilote Llenas. Winston Chilote Llenas hoy es el béisbol dominicano, como figura principalísima, entiendo yo. Y tú buscas de los directivos actuales a alguien al nivel, a la estatura de Chilote Llenas, y creo que no existe. Pero en esa época Monchín fue determinante. Rafael Antún jugó su rol en el aspecto ya de oposición, pero Monchín fue el más incidente y trascendente. Bien, Santiago de los Caballeros, torneo superior de Santiago, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees que finalmente deben hacer con el torneo a propósito de la pandemia? Mira, yo no sé hasta qué punto en el baloncesto de Santiago sea importante terminar con él. No lo creo que tenga, que lo merezca, ni que se pueda. Primero, lo económico no existe, hay problemas en Santiago siempre. Por más vuelta que demos, los equipos de béisbol son similares a los de baloncesto. El baloncesto solamente los grandes beneficiados siguen siendo los peloteros, al igual que el béisbol. Aunque muchas personas entiendan que quienes representan las franquicias, los que buscan el dinero son los grandes beneficiados, y no es así. Lo único que te da estatus. Miguel Balaguer de Samiji, fulanito de tal sitio.
pero realmente es pérdida que representa, porque se ven obligados en ocasión a buscar desde donde no hay para poder quedar bien y satisfacer a una afición que es inconsciente. En el baloncesto está pasando lo mismo. Grandes ganadores en el baloncesto, jugadores que se dan banquetes. Y los que árbitros también. Que a veces piden más que no, los árbitros son los que más. Y la federación, por lo que cobra por los jugadores. Bueno, la federación ha tenido que cambiar lo que era el aporte de las diferentes empresas, porque el baloncesto superior se le ha quitado, y además porque no puede subsistir la federación, porque quienes te eligen son los dueños de asociaciones. De asociaciones y de la franquicia. No te eligen si tú no lo favoreces con ese torneo, que es la gran coyuntura que ha tenido que ver y el gran problema de Uribe y de quien sea. Tiene que ser complaciente. Entonces no hay condiciones económicas para el torneo. Además, ¿va a jugar con quién? No pueden entrar la gente. No puede. Va a haber desigualdad, desequilibrio. Alguien va a tener ventaja, si es por los jugadores nativos. Ni siquiera porque están en la parte final. ¿Tú entiendes que deben hacer, qué sé yo, un pequeño esfuerzo y concluir en paz, aunque sea una serie de 3 juegos? Bueno, si aparece en este caso Julio César Valentín, que es el presidente del comité organizador, es lo que se utiliza aquí, presionar a nivel político y obligarlo a que él ponga todo el dinero. Pero no es un tema entonces de pandemia, es un tema económico. No, porque porque la pandemia tú puedes jugar baloncesto con el distanciamiento, sin fanáticos, o con una determinada cantidad de fanáticos. No es imposible con los fanáticos, televisión, pero hay que buscar el dinero para ese tipo de situación, para que los jugadores se tiren a la cancha, que ahora es deficitario. Ahora lo que han dejado es de pagarle a muchos jugadores, porque también las ligas, los torneos se han sustentado en el aspecto político, a veces torsionando políticos determinados, bajo presión, como si fuera con un fusil en la mano, porque perdieron la comercialización ellos mismos, porque dejaron de trabajar para eso. Se está aclarando el panorama en las grandes ligas, en la NBA. Ayer hubo una reunión de dueños y el comisionado, salió muy contento, muy optimista Adam Silver. A juicio de Rolling Fermín, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se va a jugar finalmente en las grandes ligas, como se dice, el 4 de julio, con 3 divisiones? Si los peloteros quieren, habrá béisbol. Creo que los peloteros están queriendo en este momento exigir demasiado. Tony Clark lo han forzado tanto porque ha sido supuestamente engañado por los dueños. Y yo creo que los dueños están en sus razones. Yo no puedo pagarte a ti por 162 partidos cuando vamos a jugar 80. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Que en este momento lo que yo entiendo es que como le ha planteado los propios dueños, vámonos 50 por 50. Claro. Vamos a salvar el torneo. Ustedes no van a dejar de ganar y nosotros de perder. Y yo creo que sí, que a la larga tendrá que llegar a este tipo de cosas si verdaderamente quieren salvar el béisbol. Además, yo prefiero, Satoshi, ganarme 50 y no perder 100. ¿Por qué pierdo 100? Porque dejo de ganarme 50 y gasto 50. ¿Has tenido la oportunidad de ver el documental de Last Dance de los Bulls de Chicago y Michael Jordan? Me he dado un banquete y ahora comprendo más la grandeza de Michael Jordan. Ahora es que yo valoro a Michael por su ego, por su voluntad y su tesón de juego. Se pareció a un Rolling Fermín en softball, perdonando la grandeza y la distancia. Quien jugaba conmigo tenía que jugar obligado de esa forma. Así lo dijo en el final del capítulo 7. Además, la capacidad, la formación de Michael Jordan. No solamente era su talento atlético, ese don de líder. Cuando este hombre, lo mismo que dice, a nadie le exigí más de lo que yo era capaz de hacer. Y esa es la realidad de un líder. Yo peleo contigo, pero para que tú no hagas lo extraordinario, sino lo que se pueda hacer, porque un ser humano como yo también lo realiza. Y Jordan hacía algo que también es importante. Yo nunca he menospreciado ni los puntos en tenis de mesa, ni las carreras en softball y béisbol. Todas valen. Y una vez me gané el mote en un torneo internacional de softball molinete de 100 pies, porque en Curazao yo decía, vamos a hacerle 100. Y alguien me dijo, ¿qué es lo que es hacerle 100? Y yo, no hacer 100 carreras, porque todas valen en un momento determinado.
Y en tenis de mesa, cuando tú menosprecias un punto, es posible que eso marque la diferencia. Mira, el saludo para Aroboy Santa Ana, ¿cuánto tiempo que no? Siempre, Y siempre. entró la transmisión. Sí, Aroboy siempre entra. Entró tarde, va a tener que verla ahora Sí, por ya, YouTube. ya. Sí, yo la voy. Viejete, tú estás Aroboy, en la era moderna, viejete, en la era digital. Mira cómo pasa, dominas ese lenguaje. ¿Qué pasa, mi hermano? Si no me pongo en esto, pierdo, dejo de comer. Mira, ahora, ¿cómo lo aprendí? Porque tenía que cuchillarme de Rolando Eduardo. Sí, una máquina esa, es una máquina. ¿Y qué pasa? De repente yo no podía estar preguntándole. Venga, éntrate, pero al paso, déjame ver qué. ¿Qué te parece la carrera que está cosechando tu hijo en el ambiente del periodismo deportivo y del béisbol? Formidable. Tiene algo muy por encima de cuando yo comencé. La tecnología. Tiene más formación también que yo. En este caso creo que tiene más formación y si él quiere no tiene techo. Pero va a depender de que tenga lo que yo sí adquirí y desarrollé. Identidad con mi trabajo, vocación, ética y más que nada, ¿qué te digo? Intensidad, tesón. Yo soy de lo que creo que se aprende en el camino. Cuando a usted le gusta algo, usted logra lo que quiera. Todo su propósito. Pero tiene que gustarle por encima de todo. No, también es una dama como usted, muy decente y sobre todo muy colaborador. Yo mismo en la liga me he auxiliado 1.000.000 de veces con él y nunca me dice que no. Nunca. Una educación impresionante. En este caso la mamá. Me consta. Tremendo trabajo. Doris es muy dura. Doña Doris es muy dura. Es muy dura. Entonces, es tan dura que se convirtió en la dueña del play. Finalmente. Y es la única que manda. Bueno, ese play sí, definitivamente. En esta casa la que manda es ella. Sí, Cuéntame. sí, claro. Flycito, dime, la gente de Flycito, yo mismo quedaba encantado con eso. En su momento, personaje. Como que después tú dejaste de usarlo mucho. Cuéntame qué hay detrás de Flycito. ¿Qué es lo que? Dime. Lo que pasa es que Flycito es un personaje de estos bohemios y románticos. Ajá. Con una gran capacidad y vivencia y conocimiento. Ajá. Y que solamente se mete en las conversaciones y en los temas cuando él lo considera. A su antojo. Es el personaje, sí. Entonces, de esta manera, Rolling, que es más difícil de rebote, utiliza a Flycito para poder para entonces por Flycito, con esa experiencia que él tiene, poder hacer llegar ese tipo de comentarios. Ok, ¿y por qué y de posiciones. ¿Por qué Flycito? Porque Rolling es difícil. Porque no es fácil de aparar. Flycito es mucho más cómodo. Eso es como si yo te diría una huevita. Te voy a tirar una huevita. Es lo correcto, es lo contrario del Rolling. Y Flycito no tiene problema con nadie, pero habla de todo. Y es más sublime. Sí. Bien, viejete, de verdad que un honor inmenso. Ya llegamos a la media hora extra. Yo creo que he abusado de tu tiempo. Sabemos que toda la familia está ahí, Lice, Doña Doris, Rolando Antonio. De verdad que un honor inmenso. Eduardo. Un honor inmenso, me siento privilegiado. Me ha gustado bastante tu historia, especialmente porque hablaste sin tapujos. Era así como eres, una persona totalmente genuina. Y eso era básicamente lo que yo quería. De verdad que privilegiado, honrado de que tú me hayas dedicado 1 hora y media. Agradecido también, Rolling, como todos los días, de todos los cronistas que se meten a este live. Vi por ahí a Tenchi Rodríguez, Hansel Coste estaba por ahí. Saludos para Tenchi. Sí, muchísima gente. Tenchi me recuerda a mí mi época también, cuando yo inicié, esa controversia, ese difícil, difícil de bañar, pero es parte de... Y agradezco a Satoshi que me haya invitado. Por momentos pensé que era un juego decisivo, donde me tocaban esos turnos difíciles, pero qué bueno, la pasamos bien. Rolando Guante, a quien me agradezco, me ha brindado una gran amistad. Yo he sido también un privilegiado con los cronistas de la capital. Tú sabes que Rolando te vive mucho, Tú sabes que yo soy hermano de Rolando. Es mi hermano. Y te quiere. Oye, cuando habla de ti, se ríe, le sale la risita esta. Señor, yo lo admiro tremendamente. Sí. Lo aprecio, de un respeto y una admiración inmensa. Entre muchos otros. Sí, claro. Yo siempre me he creído un home club en la capital, sobre todo con la crónica deportiva. Me tomó tiempo, pero lo logré.
y esto ha sido, creo que uno de mis fuertes, Sí, en el sí. caso de poder ejercer en Santiago con esa facilidad, y que siempre también han sido tan colaboradores como yo he sido con ellos. Eso es así. Yo lo único que te voy a pedir es que, si Dios lo permite, vamos a tener invierno, vamos a tener pelota invernal. Viene, Que subas viene. un poquito más a menudo allá arriba porque te necesitamos. Allá Lo que pasa es arriba, que, pídele permiso a Doña Doris. es que no me deja mucho porque ella cree que yo peleo bastante. Y deja el Allá- vasito que allá- no se permite allá- entrar allá con el me la pusieron más difícil ahora. Porque cuando yo me convierto en fanático, ¿quién soporta un juego sin un petacazo? Es duro, es difícil. Pregúntale al Aguilón que él sabe de eso. Chacho, es difícil, es Mira, complicado. Ricardo Rodríguez también entró allá al final, Manny Castillo, el hijo de Adelaida Hernández, hijo de Don Boni Castillo. En fin, entran muchos cronistas, Rolling, entran muchos cronistas. Pero mira, yo creo que en los palcos de prensa, quien no está trabajando, claro, enciende los ánimos. El fanatismo es un lío. Eso es peligroso, Rolling, no te metas ahí. No te metas ahí, Rolling. No te metas ahí, Rolling. Bueno. Déjalo ahí, Rolling. Sí. Bien, hermano, muchísimas gracias, de verdad. Saludos. Un honor inmenso. Gracias, Satoshi, éxito en este tipo de trabajo que realiza. Gracias. Te ha admirado en la página del Caribe, cuando te correspondió compartir contigo, cuando estuve en CDN esas transmisiones, esos momentos interesantes que me tocaban y como ustedes me recibían. Y nada, gracias por todo y ojalá que haya valido la pena esta intervención. Gracias a ti, de verdad que sí. Un honor inmenso. Buenas noches. Cuídense. Saludos a la familia. Correcto, mantengámonos en casa. Gracias. Bueno, bye. Era Rolling. Y mira, Dime. déjame felicitarte. Qué hermosura tiene la niña. Wow. Está aquí, mira, te están diciendo hermosa. Mira, Tú sí vas a tener que pelear, mi hermano. Estaba Así que durmiendo, se levantó ahora por primera vez. Nunca la había visto durmiendo en la tarde. Nunca. Entonces va a tener que ponerte los guantes y buscarte un fusil. Gracias, de verdad. Un honor inmenso. Te quiero y te Ok, aprecio y te cuídate. respeto sobre todo.